Muy buenas noches. Segunda parte del diálogo que iniciamos anoche con don Julio Roberto Gómez, presidente de ACGT, y don Alejandro Palacios, representante de los estudiantes en el comité de paro. ¿Qué viene a partir de ahora? A partir de ahora viene un programa de actividades, lo dijo Alejandro, que incluye las movilizaciones el día 4. Viene una reunión nacional de dirigentes sindicales, sociales, estudiantiles, los días 6 y 7, y el día 8 el concierto, un canto a la vida, porque nosotros queremos que se direccione esta situación a que nosotros no queremos una confrontación, no queremos ningún acto de violencia. La CGT ha dicho cero violencia. El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de dejar de lado una actitud que puede ser entendida como arrogante, de decir yo no negocio bajo presión, porque es una característica de los distintos gobiernos. Pero lo que presiona el conjunto de las posiciones del Comité Nacional de Paro es una problemática envolvente en materia de empleo, en materia de reforma agraria, en materia de inseguridad social, en materia de salud. El tema de salud es brutal en el país. Si uno tiene con qué pagar la prepagada, se salva. Si no tiene, entonces está condenado a la muerte. Yo creo que todo ese tipo de consideraciones son suficientes para que el gobierno se siente con una comisión, que ya tuvimos una primera reunión con el presidente de la República. Es decir, pero ustedes lo que quieren es negociar con el presidente, no sectorialmente. No sectorialmente, negociar con el presidente de la República y su equipo de gobierno, con los ministros. Y es la posición de ustedes también. Nosotros en el comité de paro tomamos la determinación de que no nos íbamos a prestar para ese juego del gobierno de invitarnos a mesas sectoriales. Por ejemplo, el día martes fue la reunión sobre educación, y la postura nuestra como estudiantes fue decir: gracias por la invitación, sin embargo no participaremos de esta mesa porque nos acogemos a las decisiones del comité del paro. Pero con todo respeto, miren, los ministros de Estado, ¿qué son y qué es lo que hacen? Ser ministros de Estado. No entiendan la razón por la cual o las razones. Ustedes quieren es no negociar con el ministro del cargo a quien con que les deben. No, Yamit, ahí hay una confusión. Así es. El gobierno delegará a quien desee delegar para que negocie con nosotros. El problema nuestro no es con quienes el gobierno delegue, el problema nuestro es la forma en la que el gobierno delega. ¿Por qué? Porque el gobierno no está delegando a Diego Molano, a los ministros, para que tengan una negociación con nosotros o una mesa de diálogo. No, los está delegando para que tengan una conversación nacional. Nosotros como Comité de Paro y Movimiento Social tendremos unos delegados y el gobierno no debe de intervenir en eso, así como nosotros no intervenimos en los delegados del gobierno. Con todo respeto, y mire, es que la gente misma, la opinión pública nacional, no sabe concretamente, puntualmente, cuáles son los temas que reclaman los del comité de paro. Como no lo saben, pues más puede el presidente reunirse con 70 dirigentes a ver qué hace con cada petición. Es decir, hay quienes piensan que la actitud del gobierno es la obvia, que cada ministro discuta con el comité de paro las conversaciones que debe adelantar. ¿No el lunes se radicó un documento que tiene ahí en la mano Julio Roberto, donde están los 13 puntos. Esos son, y el presidente los conoce. Por eso, y el presidente delega que arreglen el problema. No, porque el método de negociación es: nos podemos sentar esta noche, si el presidente invita, reunámonos con el presidente, con los ministros y los funcionarios que él considere pertinentes. Si a partir de esa reunión se dice, bueno, estos temas van a ser abordados con tales y tales y tales personas, con una directriz emanada de esa comisión central, nosotros no tenemos inconveniente. Nosotros sabemos que el jefe de Estado tiene otras actividades, no podemos pretender amarrar al presidente de la República a una mesa y decir, vea, usted está 15, 20 días con nosotros. Él puede delegar en otras personas para que dialoguemos los temas. Pero ese es el método, no al revés. Es decir, usted váyase a hablar con este, váyase a hablar con este, porque se pierde la unidad
en torno al propósito de resolver esos 13 puntos. ¿Y usted qué opina? La claridad. Nuestro problema no es con los delegados que el presidente delegue. El presidente tendrá muchas actividades por hacer y podrá delegar a las personas. El problema nuestro es con la metodología con la cual el presidente ha tratado de generar ese diálogo. ¿Por qué? Porque él no lo ha hecho invitando al Comité Nacional de Paro a que discuta con esos temas, sea con el presidente, sea con un ministro, sea con quien sea. Ya el presidente delegará. El problema radica es en que el presidente no está invitando al Comité Nacional del Paro, el presidente está convocando a diferentes sectores de la sociedad y como vimos, por ejemplo, en la mesa de educación, de la inmensa mayoría de los que participaron de esa mesa, todos estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo el presidente Iván Duque y el paro pues no les corresponde a ellos discutirlo o negociarlo porque ellos no hacen parte del paro, que ese es el problema. Lo que nosotros decimos es, presidente, aquí está muy claro quiénes son las organizaciones que convocan el paro, estudiantes, ambientalistas, trabajadores, profesores, ahí está el listado, usted muy bien los conoce, invite a esas personas a que discutan con usted o con quien usted delegue los asuntos que ya están radicados en presidencia, pero el problema pasa es en que el presidente no quiere hacer eso, sino que el presidente lo que quiere es diluir, dilatar, no tener una agenda clara, un cronograma claro y lo más importante de eso, no quiere tomar acciones inmediatas, que es lo que nosotros sí estamos exigiendo. Acciones inmediatas en cuanto al respeto a la vida, acciones inmediatas en cuanto al cumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, acciones inmediatas en cuanto al cumplimiento con los profesores de FECODE, acciones inmediatas en cuanto a las políticas laborales, pensionales y tributarias que van en contra de las finanzas del Estado. Ese es el punto. No con quién negociamos, sino la forma y la metodología en la cual el presidente quiere dilatar. Pero entonces, Alejandro y Julio Roberto, la sensación de que el paro se morigera, se alivia, no es correcta, se radicaliza. Respóndanme inmediatamente después de comercial. La conclusión, pues, de dos de los miembros del Comité Nacional del Paro. El paro no termina. ¿Es así? El paro no termina hasta tanto no lo recibe el presidente. No tengamos el inicio de un proceso de negociación. Hay gente que se ha ofrecido para servir de facilitadores y de garantes. No es que este paro no necesita mediadores. Sí. Este paro lo que necesita es una respuesta por parte del gobierno nacional. Vea, seamos sinceros, llevamos demasiado tiempo en negociaciones. Estos puntos que aparecen aquí, estos puntos no son todo o nada. Son unas exigencias que se hacen, pero el gobierno tiene... Los puntos son en esencia. Uno, el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria. Retiro de la reforma tributaria. Derogatoria inmediata del decreto 2111. ¿Qué es cuál? Holding financiero. Holding financiero. Ok, holding financiero. 2. Derogatoria de la circular 049 sobre estabilidad reforzada. ¿Sobre qué? Estabilidad reforzada para los trabajadores, que es un atentado a la estabilidad. ¿Estabilidad reforzada qué es? Estabilidad reforzada es que aquellos trabajadores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad están protegidos. Entonces se dice que a través de esta resolución se acabó. Disolución del SMAT. Por la muerte del compañero Dylan Cruz. Y por los excesos en materia de violencia, el gobierno se abstendrá de tramitar la reforma del sistema pensional. No reforma pensional. El gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales. Oye, mira, perdona. Sobre eso de la no reforma pensional, la OCDE expidió una declaración diciendo que es indispensable en Colombia la reforma pensional. La OCDE llega a pagar el incendio con gasolina. En medio de semejante situación, una declaración de la OCDE exigiendo una reforma pensional no tiene sentido, ni tiene ninguna clase de presentación. Entonces viene, no se adelantarán proceso alguno de privatización o de enajenación en donde el Estado, en donde tengamos participación. Tengamos participación. Eso ya se ha dicho. Iniciar de inmediato con las organizaciones respectivas a la implementación y cumplimiento de los acuerdos, los estudiantes universitarios, las organizaciones indígenas, trabajadores estatales, FECODE, sectores campesinos y agrarios. Trámite con dignidad agropecuaria colombiana de los temas relacionados con los impactos de los tratados de libre comercio, particularmente en cuanto al agro.
El gobierno abordará con Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz, trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción, derogatoria del impuesto tarifazo nacional relacionado con el tema Electrocaribe, definición de políticas ambientales, protección de páramos y demás, con los representantes de las organizaciones. Es decir, es muy sencillo. Sí, digo yo, con excepción de 2 o 3 puntos que son discutibles, no es tan grave. No, de ninguna manera. Y en el transcurso de la negociación, el gobierno puede hacer planteamientos distintos a los que están aquí. Puntos se pueden retirar. Pues la verdad, nosotros no estamos facultados para decir. Pero se puede negociar. Son puntos para negociar. Son puntos para negociar. Es que esa es la idea y por eso es que nosotros estamos pidiendo una mesa de negociación. Tendremos unos mínimos en los cuales nosotros como movimiento social pues no podremos bajarnos. Sin embargo, la exigencia nuestra es venga presidente y o a quien usted delegue y sentémonos a entablar diálogo sobre estos puntos. Sin embargo, usted ahorita decía, no son muy difíciles. Para un gobierno que escuche a sus ciudadanos no son muy difíciles, pero lamentablemente tenemos un gobierno que es sordo ante los reclamos de la ciudadanía. Pero con todo respeto, Alejandro, ¿el presidente es el sordo o son ustedes los que ven? Nosotros lo hemos dicho, no es arrogancia nuestra, no es intransigencia. Si el presidente Duque, a la salida de este programa, nos invita a que entablemos un diálogo directo, franco, sensato, claro, con cronogramas, con agenda y con acciones inmediatas, con el comité de paro, salimos de aquí y arrancamos para allá. Julio Roberto, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. La pregunta para los televidentes: ¿están ustedes de acuerdo con la posición que acaban de exponer estos señores, 2 miembros del Comité Nacional de Paro, o están de acuerdo con el gobierno en sectorizar las conversaciones sobre las peticiones del Comité de Paro? El resultado del sondeo saldrá el lunes en esta emisión. Por ahora los invitamos dándoles las gracias por la sintonía a nuestro tradicional 1, 2, 3.